Bendiciones, mis amados, ¿cómo estamos? Bueno, feliz de estar aquí de vuelta, ansioso de comenzar a hablar sobre el Espíritu Santo, sobre nuestra posición como la morada del Señor. Quítale, mi amor, el parlante para que no suene en el computador. Eso, gracias. Esto es en vivo. En vivo suceden todas estas cosas. Bueno, y ha sido algo de lo cual he estado preñado por más de 2 años y he venido desarrollando. Y al principio no podía comprender todo lo que el Señor estaba mandando a hacer, pero ahora que estoy viendo todos los cimientos y las bases establecidas, me doy cuenta de que sin ellas no hubiéramos tenido el cimiento preciso para enseñar sobre la morada de Dios que somos nosotros. Porque cada uno de los capítulos del desafío, hasta el momento, vas a tener que usarlos cuando empecemos a hablar de nosotros como el templo de Dios. Porque vamos a hacer una recordación de lo que le fue mostrado a Moisés como la sombra de lo que era, y aquello que Dios había dicho de que Él iba a estar con nosotros y en medio de nosotros, que iba a escribir con su propio dedo en nuestros corazones. Fascinante. Estoy esperando llegar a esos lugares, pero todos los días lo tomo, lo vuelvo a tomar, lo mastico, y sé que todavía me faltan algunos capítulos para poder llegar allí, pero va a ser maravilloso para ustedes y para mí sobre todo. Y lo digo para mí sobre todo porque he estado mirando cantidad de áreas en mi vida que tenían que ser purificadas para poder tener esa consagración que cada persona desea. Tener ese encuentro con Dios de la manera real, visible, que tú sientas que Dios te palpa y que tú palpas al Señor. Eso es maravilloso. Y para eso vamos a usar un tabernáculo, como Moisés le mandaban a que lo construyera, y a lo que el Señor Jesús vino a reemplazar de ese tabernáculo y en qué posición nosotros estamos allí. Pero para eso tenemos que sacrificar al Señor. Profeta, ¿cómo así que sacrificar? Si los sacrificios los hizo el Señor Jesús, sí, pero hay un sacrificio que tienes que hacer tú y yo. Sacrificando cosas estando nosotros vivos, porque el sacrificio que Dios hizo en Jesús fue hasta matarlo. En nosotros es, estando vivos, hacer un sacrificio que le agrade al Señor, que Él lo acepte y que se manifieste en Él. Eso va a ser espectacular. Bueno, y entonces pues para eso hay que sacrificar nuestro culto racional, como hemos estado hablando en todos los capítulos anteriores, y estamos ahora en la voluntad, que es algo que no le dedicamos mucho espacio en la iglesia, y es supremamente importante, porque la voluntad, cuando está entregada por nosotros voluntariamente al Señor, es porque nuestra conciencia es saludable, es porque nuestra conciencia está llena, rebustecida, alimentada por los principios del Señor. Porque te acuerdas que colocamos estos pocos libros y un pensador allí, y desde el principio te vengo diciendo que el conocimiento, o para ponerlo más en palabras más firmes y que le puedan doler a muchas personas, es la palabra no te va a cambiar. Y la prueba es esto. Mira la cantidad de personas que pueden leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia. La palabra no cambia a nadie. Por eso es la razón
de que hay mensajes que se dan y la gente, ¡wow! ¡Qué bueno! Pero cuando se van para la casa no pasó nada. Viene un invitado especial y trae ¡qué palabra! Y en ese momento, una efervescencia, una bulla, se va el invitado y la gente sigue igual o en peor condición. Porque la palabra de por sí no cambia a nadie. Es el que la hace, aquel que la puede creer porque la entiende. La mayor riqueza no es solamente conocer, es una parte. La otra parte es entender para poder creer. Porque si tú miras al mismo Señor explicando sobre la fe, es al que crea. Es discípulo el que hace, y el que hace es porque cree que funciona. O sea, la palabra no cambia a nadie. La palabra es la mitad de algo, pero el que lo cambia es el que cree que esa palabra hace algo. El que cree que esa palabra tiene vida. El que cree que siguiendo lo que esa palabra dice, sucede algo. O sea, la palabra es la comunicación que se te da de parte de Dios, escrita, o alguien te la dice de un púlpito, oral. Te comunica las directrices que hay que hacer, que tienes que creer para que suceda una cosa. Pero la palabra sola no cambia. Y tú no puedes creer si no es por el Espíritu de Dios. Si no hay esa comunión, esa participación entre las dos partes. Porque comunión es que una persona y tú se colocan de acuerdo en afín para buscar propósitos comunes. Comunión. Cuando eso sucede es cuando Dios en su palabra, al que la cree, le es posible alcanzar lo que Dios dice. Entonces, es muy importante la vida en el Espíritu para que el Espíritu Santo te pueda encarnar la vida de la palabra. La palabra por sí sola no va a cambiar a nadie. Jamás. Por eso es que tantas personas, años en el Evangelio, y dicen, yo no entiendo a Dios. Yo no sé por qué a mí no y a otros sí. Yo he creído, yo he orado, yo diezmo, yo ofrendo, soy fiel en la iglesia a toda hora, me meto en todas las cosas. La pregunta es, tú gastas demasiado tiempo en esas cosas. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo gastas para estar atendiéndolo a Él? Porque Él es el que te da la vida, Él es el que transforma tu ser interior, Él es el que hace que tu conciencia se regenere, Él es el que hace que tu conciencia no ande mezclada, sino que sea fiel al principio. Cuando la conciencia, tu juez interior, puede expresarle a la voluntad lo que es bueno, la voluntad se fortalece, si no automáticamente la voluntad va a estar actuando de acuerdo a tu comportamiento moral y a tu conducta aprendida por años. Por eso es que dejábamos en la semana pasada, en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Quiere decir que nosotros, sirviendo al Señor, podemos hacer obras muertas que tienen el título de servir a Dios, de hacer para Dios, pero que Dios las ve muertas porque su espíritu no está en función de esa obra que estamos haciendo. Profeta, ¿y cómo se sabe eso? Bueno, si tú estás empujando algo y empuje, y empuje, y empuje, y no ves el fruto, tienes que por lo menos reflexionar, darte tiempo para ir a buscar la presencia de Dios y preguntarle qué es lo que está pasando. Porque si no obtienes fruto, algo está pasando. Y no podemos tapar el sol con la uña del dedo meñique.
No, si está mal, hay que parar de conocer, meternos con Dios y volver a empezar. Por eso me encanta la profecía de este año. Coloca la casa en orden a la perfección, sabiendo que la perfección es la purificación de tu ser interior y tu casa en la que tú vives. Porque si nosotros colocamos nuestra casa en orden, nada nos va a faltar, porque es año de redención. Es el año en donde, aunque las cosas se pongan peor, hay una palabra. Sobre nosotros va a brillar una luz. Mira lo que está pasando aquí en Estados Unidos. El cazador tiró un lazo para coger cantidad de personas con crédito fácil y comprar casas. Se las vendieron al doble. Ellos mismos calificaban la gente, ellos mismos las aprobaban, ellos mismos les vendían. Era un monopolio, un imperio de dinero. ¿Duró cuántos años? ¿10 años? ¿8 años? Ahora 2 millones o 3 millones de personas decidieron no seguir pagando una casa que vale la mitad cuando los salarios han reducido, o cuando la adquisición del dinero no da para pagar lo que antes parecía bueno. Entonces ahora ellos mismos tienen esas casas. ¿Qué están haciendo? Están entregando las casas con arreglos o por la mitad del precio, sin cobrar el año o 2 años de que la gente no ha pagado, o lo que está pasando a miles, a raudales. Una casa que se la quita el banco por $245,000, la están comprando por 40 y 50 mil pesos. O sea, es año de restitución. En medio de la crisis, el pueblo de Dios se coloca a la perfección, ordena su casa interior y Dios le va a restituir, porque el año 10 es el año de restitución, es el año de redimir las cosas. Las cosas que se habían perdido, las que estaban que se perdían, aquellos trabajos que no se lograban, Dios los va a redimir. Coloca tu casa a la perfección. ¿Cómo? Alivia tu conciencia. Tú tienes que saber que no estamos jugando a ser santurrones. O somos santos o no lo somos. Sabemos que tenemos debilidades, pero sabemos que tenemos un Señor que no se apaga su holocausto. Desde que murió en la cruz está prendido para tener provisión. Su Espíritu nos defiende en la tierra y el Señor nos defiende en el cielo. El Espíritu nos ministra del Señor en la tierra, en tu corazón. Pero el problema es, tenemos el tiempo para que Él nos ministre. Colocamos nuestro ser interior, nuestra conciencia nos juzga de que tenemos que cambiar, o está tan cauterizada que le llamamos a lo malo que estamos haciendo por años, le llamamos bueno. Mira lo que decía el apóstol Pablo en Hechos. Mira esta palabra. Hechos capítulo 24, versículo 16. Por esto yo también me esfuerzo por conservar. ¡Wow! O sea, o yo mismo practico. Yo me esfuerzo por conservar o por practicar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. No es solamente tener una conciencia irreprensible y que tú creas que le estás colocando al Señor algo de lo cual el Señor no te puede decir: óyeme, llevo años diciéndote que esa arrogancia la dejes, que esa altivez la dejes, que ese orgullo lo dejes, esa manera prepotente de hablar, déjala, esa manera de juzgar, esa manera de llevar el chisme, esa manera de contender, esa manera de celos, de temor, de miedo. Te estoy diciendo, déjalos. Pero si nosotros nos vamos a la presencia del Señor y tenemos todo este poco de cosas que hemos estado leyendo desde las cartas anteriores de Pablo, en Tito, en Timoteo, en Corintios, en Gálatas, todo lo que hemos estado leyendo, y todavía tú no puedes hacer una contrición de tu conciencia desnudo delante de Dios, no
pienses que Dios va a soltar lo divino si todavía lo humano está entronado dentro de tu ser. Es imposible. Muchas cosas están frenadas en lo individual, en lo familiar, en lo empresarial, en lo del trabajo, en los ministerios. Porque años y años, no es que yo lo hice así hace 15 años y me funcionó, lo hice hace 10 años y me funcionó, lo hice hace 5 años y me funcionó, ¿te funciona ahora? No. Y entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que en ese tiempo habían cosas que se estaban purificando, pero que todavía no paraban tu bendición. En la medida que tú buscas más del Señor, el Señor va a demandar más de ti. Pero te decía en el capítulo anterior, no te atrevas a hablar para Él si primero no te concentras en hablarle a Él, que es atenderlo, servirlo a Él. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que él se ha percatado, que ha reconocido lo bueno y lo malo que hay dentro de él y que él practica. Porque una de las cosas que no hacemos es que nos enseñamos a solamente pedir. Nos enseñamos a solamente presentar al Señor nuestras peticiones. Pedimos y esperamos para recibir, y pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años, pero es que ya tú estás en una dimensión donde papá no te va a soltar, porque papá te ha estado diciendo que corrijas esto, corrige lo otro, corrige esto, y no lo hemos hecho. Entonces la puerta se frena tu vida, se frena tu carrera, se frena la misión que te enviaron a hacer. Las personas a tu alrededor se frenan si están bajo tu liderazgo, como padre de familia, como empresario, como líder, como ministro. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que tienes que arreglar. Ahora estás en otra dimensión, estás elevado a otra dimensión de Dios, y en esa dimensión se camina distinto. Entonces el apóstol dice, yo me ejercito, yo chequeo todos los días. ¿Qué me dice mi conciencia de qué tengo que cambiar? Pero no se queda allí. Dice, delante de Dios y de los hombres. Quiere decir que, como leíamos en el capítulo anterior, que él se sometía a la buena conciencia de los hombres delante de Dios. Cuando alguien del Señor te dice, mira, este es un área que tienes que tenerle cuidado, te está perjudicando, se te ve muy feo, ponle cuidado. Esa área no está caminando con el Señor, estás hiriendo a otras personas, y tú no pones cuidado, te están mandando un aviso del cielo por el cual las cosas se quedan frenadas, porque no practicamos una conciencia saludable. Así de fácil. Mira, aquí en mis apuntes, porque tengo unos apuntes aquí, tú sabes. Me gusta apuntar en mis notas las cosas que vamos a ir mirando, y vamos a ver cómo podemos trabajar en la transformación de una voluntad con una buena conciencia, porque lo importante es poder alcanzarlo, poder desarrollarlo. Y entonces aquí veíamos que el apóstol Pablo anunciaba de que él practicaba, de que él se esforzaba por hacerlo, para poder mejorar todos los días. Y no que sean obras, sino que tú llevas tu corazón delante de Dios para que sean cambiadas las cosas que no son cambiadas en el tiempo y que llegó la hora. Entonces dice lo siguiente: ¿cómo transformar la voluntad? Parte vital de la voluntad es el albedrío. El albedrío, facultad de obrar por la percepción espiritual para poder reflexionar y elegir libremente donde nosotros tenemos problemas. Quiere decir que si tú no reflexionas y tú no estás meditando en tu ser interior, tu percepción es solamente ejercitada en el hombre natural, que es lo que el apóstol Pablo decía, que aquellos maduros tenían los sentidos ejercitados en el bien y en el mal. Está diciendo esto.
Quiere decir que mientras tu percepción solamente esté para el mundo natural, tu conciencia tiene que estar contaminada. Pero cuando tu percepción puede usar los mismos sentidos, pero para ir dentro de ti y poder examinarte cada área de tu vida, tú podrás reflexionar y meditar en los principios que Dios da. Porque allí es donde van a nacer las intenciones y los propósitos adecuados de la mano del Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no puede hacer esa reflexión porque no está acostumbrado a ejercitar su conciencia, a exponerla delante del Señor? Porque la meditación y la reflexión no se hace mirando al sol, o una lámpara, o un paisaje, o un río. Se hace en la presencia de Dios. Ahí es donde tú vas a reflexionar. Cuando eso no sucede, ya, es porque la persona no hace uso de su mente para poder ir a su ser interior y traer a la presencia de Dios todo su ser para saber en qué parte es que él está fallando. Entonces esta persona se hace esclavo de su conducta, esclavo de su moral. O sea, la regla que él tiene para medir es con la que él ha aprendido. Que la que estábamos hablando aquí, cuando estábamos hablando de cómo cambiar el ser interior. O sea, si tu conciencia no es expuesta, tú vas a servir al Señor con una conciencia mezclada de cosas espirituales y de cosas naturales. Entonces, la regla moral o de tu conducta es la que va a ejercer en el servicio a Dios, puesto que ella no reflexiona y no medita en la presencia del Señor. Entonces nos hacemos esclavos de ella. Por tal razón hacemos las cosas por capricho, por actuar por antojo, porque me gusta, porque me da la gana, porque tengo el deseo de hacerlo, o porque tengo afectos puestos de por medio, intereses. ¿Eso qué te da? Que tu conducta y tu moral, la que tienes aprendida y practicada por años, es la que está dominando tu conciencia. En ese estado es imposible que el Espíritu Santo pueda entrar a tu ser interior y regenerarlo, porque tú le trancas la puerta para que no entre. Entonces tenemos la posición: o lo entregamos para que el Espíritu Santo lo limpie y lo purifique, usando ¿qué? La palabra. Pero ya la palabra usada por el Espíritu es vida y vida. El problema es cuando la palabra viene sola, cuando solamente es conocimiento y conocimiento y conocimiento y conocimiento, y estamos llenos de conocimiento, pero en la práctica nada de ese conocimiento estamos haciendo. Entonces se nos hace difícil poder establecer las cosas divinas, porque las humanas están entronadas en donde las divinas deben de estar. Ahora, no que no seas hijo, no que el Señor no te haya salvado para la eternidad. El problema es que tú no vives el reino de Dios, porque la parte natural en ti se ejercita más que la espiritual. Mira lo que decía Pablo en cuanto a esto en Efesios 5. Mira esto. Efesios 5. Vamos a empezar en el 8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y Pablo va a empezar a hablar de un tratamiento que nosotros tenemos que tener con nosotros mismos para hacer luz. Porque mientras nuestra luz sea como aquel que se miraba en el espejo y se olvidaba de cómo era, va a ser muy endeble. Como cuando a una linterna se le están apagando las pilas y está, y al rato le das un golpe
pero estás perdido. Unas veces sí, otras veces no. Y dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Esto es muy importante. A nosotros se nos ha olvidado que después de que tú recibes al Señor en tu corazón y que tú puedes practicar todos los días lo que nuestro Señor hizo de el monte de los olivos a la cruz de la resurrección, cuando tú estás en esa dimensión de estar enamorándote de lo que Él hizo por ti, tú vas a tener una conciencia saludable, porque recuerda lo que leíamos en Hebreos 9:14. La sangre de Jesús es la que permite que tengamos una buena conciencia. ¿Por qué? Porque ella te va a llevar a examinarte diariamente y darte cuenta de que tú no puedes cambiar esa área. ¿Cuántas veces no hemos tratado de cambiar un área y no podemos? Tiene que hacerlo el Señor. Él fue el que cogió esa área de nuestra vida, la cargó sobre Él, la venció y nos entregó a nosotros el documento de que la había vencido. El problema es que tenemos que disfrutar eso. Eso no es solamente conocimiento, hay que creerlo, que eso funciona por fe así. Esa es la vida que demuestra para poder andar en luz. Y dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. O sea, este es un año para que Dios haga contigo, con tu casa, con tu empresa, con tu empleo, con tu iglesia, lo que hasta ahora no ha hecho. Si nosotros permanentemente nos estamos examinando delante del Señor, porque aunque somos hijos y somos herederos, la mayoría no somos ni amigos ni siervos. Amigo es aquel que va y le abre el corazón a Dios. Eso sí lo sabemos hacer. Pero ahora somos capaces de que Dios nos abra a nosotros el corazón para nosotros darnos cuenta de qué es la voluntad de Dios para nosotros como amigos. Si eso no lo hacemos, mucho menos vamos a ser siervos. Es el espacio para poder servir a ese amigo, que es nuestro Dios. Entonces dice, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El apóstol Pablo es bastante fuerte en el espíritu aquí, porque le llama a aquellas personas que debiendo de estar iluminados y ser luz para ellos y para las demás personas, él les llama que son hijos y siendo de luz por andar en las cosas ocultas, en secreto, las que Dios sabe que tienes que cambiar, por las cuales nos hallamos en las situaciones en que estamos, porque en la medida que vas creciendo, a un niño tú no le vas a dar una carne con un hueso, le deshilachas la carne para que se la coma, pero cuando ya tiene 20 años y tienes que deshilacharle la carne para sacarle el hueso, estamos muy mal. Quiere decir que en la medida que vamos creciendo, Dios demanda más de nosotros. Nosotros somos los que creemos que no es así. Hay gente que ni siquiera puede magnificar el sacrificio de Dios por su vida, ni el amor de Dios. Entonces le da lo mismo caminar en luz o no en luz, hacer negocios sucios o no hacerlos. No, ellos no han podido valorar eso. ¿Cómo van a valorar que somos la casa en la que mora Dios? ¿Con qué dignidad estamos llevando esa casa? Mira esto. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Quiere decir que
Ay, es que el Espíritu Santo es tremendo. Mira esto. Las personas que tienen mucho conocimiento, que nos vendemos entre los demás hermanos para, la palabra revelada, inspirada, sabes la última revelación, sabes el último mensaje. Y mientras nosotros exponemos la sabiduría de Dios, porque la aprendimos de otro, porque la leímos de otro, nos metimos en la palabra y ¡pum!, el Espíritu nos iluminó la palabra, pero la iluminó, pero no cambió en nosotros nada. ¿Por qué? Porque el hombre natural entoronado no le permitió al Espíritu hacer su trabajo. Entonces, cuando llegamos allí y exponemos esa sabiduría de cualquiera de las tres formas que te dije, la gente nos ve como insensatos y no como sabios. No porque portes una verdad iluminada de Dios por el Espíritu, por otra persona, porque la leíste o porque te llegó a ti, vayas a pensar que va a venir honra delante de los demás, porque Pablo hablaba de ejercitar la conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Pero ¿qué pasa cuando los que nos conocen nos ven y saben que seguimos actuando, si no igual, peor que antes? De nada sirve la palabra. Entonces la palabra que tú buscaste, la que te dieron, la que leíste, la que escuchaste, no te sirve. No porque sea mala, sino porque no llevaba la vida del Espíritu. Y no pudo regenerarte porque tú no le permitiste al Espíritu que trataba de darle vida. Entonces te haces necio, porque la palabra es buena para otros, pero no para ti. Tienes un chaleco antibalas, pero este es un chaleco anti-Espíritu Santo, para que no te penetren, porque no queremos cambiar. Queremos que las cosas sigan funcionando, teniendo una moral y una conducta que nuestra conciencia se avergonzaría de ella. Entonces dice, aprovecha como insensatos y no como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. O sea, nosotros podemos seguir adelante como necios, y sabemos que un necio para el Señor es aquella persona que no puede obedecer la palabra, que no la puede cumplir, porque sus egos y sus yo son tan elevados que no le permiten al Espíritu Santo poder hacer en él lo que Dios se ha propuesto hacer. Porque el problema es que Dios desea hacer con nosotros, y ya Dios qué podía hacer. No dejes que corra más el tiempo de tu vida cristiana sin permitirle a Dios que pueda hacer. Porque hay un versículo que lo leímos la vez pasada, en donde Dios hará lo que se propuso hacer conmigo. Sí, el pedacito que tú le permitiste hacer, eso es lo que Él va a hacer contigo. El pedacito que tú le permitiste hacer. Porque el resto lo tuvo que repartir en otras personas. Todo lo que del reino era para ti, otro lo está disfrutando. La bendición no se pierde, la toma otro, no tú. Entonces dice en 2 de Timoteo 2, que el apóstol Pablo aconsejando a su hijo espiritual. Mira esto, 2:24. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, o la palabra más equivalente es paciente, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso
Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos en él para hacer su voluntad. Ok, fíjate esto. Unas cualidades en donde la humildad y la mansedumbre toman un primerísimo lugar para poder permitir que tu juez interior, la conciencia, pueda darle libertad a ese albedrío. ¿Por qué razón? Porque el albedrío va a ser aquello que le va a ayudar a calificar a la conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Es como el consejero de la conciencia, en donde él va a decidir libremente. Y entonces la voluntad dejará de ser esclava, ya servirá a los principios del Señor. Pero entonces él dice lo siguiente: una de las cosas que vas a notar es que vas a dejar de estar peleando con los demás, de estar juzgando, criticando, tirando, de buscar el pleito, la pelea, la contienda. Por el contrario, vas a ser muy amable para con todos. Vas a ser apto para enseñar. Pero enseñar ¿de qué manera? Mira, con paciencia, pacientemente, corrigiendo tiernamente, con amor, enseñando el cambio en base al amor de Dios. Quiere decir que esta persona tiene un conocimiento pleno de la palabra encarnada en su ser, de lo que el Señor vio que iba a pasar, por lo cual fue gustoso a la cruz, porque vio la recompensa que iban a recibir sus hijos por el sacrificio que Él hacía y la liberación que iba a traer. Aquel que enseña bajo estos parámetros puede enseñar corrigiendo tiernamente a los que se oponen a esa regeneración, a ese cambio interior, a que crezcan en una conciencia saludable, para que ya la voluntad no haga una guerra interior queriendo deleitarse en las cosas de Dios, pero termine haciendo lo que el hombre natural, según su conducta y su moral, tiene determinado por el ejercicio que ha hecho por tantos años. Entonces él dice, háganlo de esa manera, porque no es de ustedes. Ustedes no van a lograr los cambios, sino que al enseñar a Dios con esa ternura y con ese amor, reprendiendo y llevándolos al amor de Dios por ellos, para que puedan entender el valor de su salvación, el valor del sacrificio del Señor, el valor de la herencia que se ganó, el valor de ser amigo de Dios, el valor de abrir el corazón a Dios, de que Dios nos abra su corazón, el valor de poder atender a Dios, de servirle a Dios, de tener esa posibilidad de que todos disfrutemos de la presencia de Dios más que de servir en la obra. Porque a eso somos llamados. Entonces él dice, esa palabra que va a llevar a eso. Porque de lo que se trata es de que toda la iglesia alcance la plenitud de Cristo Jesús, viviendo en el Espíritu. Porque para eso Jesús constituyó los ministerios. Para eso el Espíritu Santo dio dones. Para eso el Espíritu Santo coloca su fruto en nuestros corazones. Por esa misma razón, la habilidad del Espíritu se pone en función a través de sus dones y de su amor. Dice, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Quiere decir que no es la fuerza tuya, no es el énfasis en que tú y yo hagamos. Se trata de que cuando nosotros los estemos corrigiendo, que sea el
a través de nosotros, manifestando y revelando a Cristo. Porque si el Espíritu revela a Cristo, una espada de dos filos está saliendo a tu corazón y va a dividir lo carnal de lo espiritual, lo del hombre natural de lo del hombre espiritual. Porque no va a haber manera, es Dios haciéndolo. Necesita un instrumento, ese eres tú y yo. Porque solamente así habrá la posibilidad de que ellos se arrepientan, porque Dios les da el arrepentimiento, ya que el Espíritu Santo es el que trae cuando la conciencia se puede aquietar, cuando tus percepciones naturales ahora comienzan a mirar hacia adentro, cuando tus sentidos comienzan a tomar forma espiritual y comienza no hacia afuera sino hacia adentro a examinarte tú mismo, es cuando el Espíritu te puede regenerar, es cuando el Espíritu puede cambiar tu alma, es cuando se puede apoderar de tu corazón, es cuando tú puedes decir: Señor, te entregué mi corazón, porque está en control la palabra encarnada como Espíritu y el Espíritu manejando esa espada. Entonces hay la posibilidad en ese caso de que el arrepentimiento llegue, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. Déjame tomar agua. Y nos lleva a creer en la verdad. Entonces ya no será conocimiento, ya será una vida dentro de nosotros, que camina dentro de nosotros, que está hablando ahí en tu conciencia, en donde el albedrío le va a estar diciendo constantemente: óyame, no mandes a hacer eso, porque eso no es correcto. El principio de Dios dice esto. Constantemente, permanentemente, nos estamos tratando de disciplinarnos, como decía el apóstol Pablo, para ejercitar una conciencia sana, no solo delante de Dios, cuando hablemos con las personas, cuando actuemos con las personas. ¿Por qué? Porque la conciencia está rebustecida por el Espíritu de Dios. Y entonces dice: y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por culpa de no tener una verdad, solamente hay conocimiento, pero no se cree ese conocimiento. Porque si nosotros creyéramos el conocimiento, nuestra vida hubiera sido regenerada más de lo que hoy poseemos de la regeneración. Porque ella tiene orden para hacer cosas. Dentro de cada palabra de fe, adentro hay una orden para hacer algo. Cada palabra que forma la fe, que constituye la fe, adentro tiene una orden para hacer algo. Pero tú la puedes leer, tú la puedes recitar, tú la puedes cantar, puedes pegarla en papeles por todos lados de tu casa, de tu oficina, en tu carro, en tu trabajo. Pero ya no opera así. Está bien que la recuerdes y la tengas para que puedas mirarla. Es cuando tú la crees y la haces. Allí es cuando ya el lazo del enemigo es roto y podrás escapar de él. Mientras tanto, el enemigo te va a tener poseído, aunque te sepas la Biblia, mi hermano. Aunque te sepas todos los versículos, aunque te la hayas leído 40 millones de veces, aunque la tengas en un cuarto con el Salmo 23, en el otro con el Salmo 92, después por allá con el Salmo 37 y con Proverbios aquí, eso no vale. Puedes arrancar las páginas y pegarlas por toda la casa, no vale. Se va a ver muy bonita la casa decorada con la Biblia, pero no, lo que vale y lo que cambia es cuando el Espíritu te encarna la palabra.
Ese es el nacer de nuevo. Cuando Él te la encarna, es porque ya tú meditas y reflexionas con ella. Tus pensamientos, tu mente, que antes no se acostumbraba a generar pensamiento de Dios, ahora está constantemente pensando cosas del Señor. ¿Por qué razón? Porque tu conciencia está fortalecida, es una conciencia sana, saludable. Tu voluntad no va a ser desobediente, va a ser obediente a Dios. Escaparás del lazo del enemigo y no vas a estar cautivo más, porque ahora vas a hacer la voluntad de Dios. Profeta, ¿y por qué me conviene eso? Mira, ¿te acuerdas que en el programa pasado te lo dije y te lo vengo diciendo? La condición del mundo no va a ser mejor, cada vez va a ser peor. Dios está llamando a sus hijos para que se aparten de todas las cosas contaminantes. Quiere una iglesia purificada, porque el Señor está retenido en el cielo, Hechos 3, versículo 21, hasta que la iglesia sea gloriosa. Porque dice que Él está retenido en el cielo, porque Él viene por una iglesia gloriosa. ¿Cómo vamos a creer que vamos a tener una iglesia gloriosa cuando camina con un pie en el, deseando las cosas del mundo o caminando en las cosas del mundo? Hermanos que avergüenzan al evangelio cuando de entrada colocan como imagen para que les crean que son gente de respeto y honorables. No, es que yo soy cristiano, yo soy practicante del evangelio, yo soy emisario del Señor, y vas y dice que son ministros, porque a veces son empresarios como lo soy yo, y después en el transcurso del negocio comienza a mostrar el cobre, comienza a mostrar la ambición, el sacar ventaja, el echar zancadilla, el mover el piso, el hacer el cajón, sacar la mayor ventaja de las cosas que están pasando, aprovechando a otros para él subir, cuando eso no es lo que manda el evangelio. Entonces, ese va a ser presa del lazo. Porque así como el cazador salió a cazar a los hijos de Dios y hoy está siendo cazado él mismo, la iglesia está en lo mismo. La iglesia tiene dos caminos en este tiempo. O se arregla, o se arregla. O se santifica, o se santifica. Porque de lo contrario, el lazo del enemigo va a apretar cada vez más. Jesús viene por una iglesia poderosa, una iglesia en el mundo entero, donde sus hijos estén llenos de la plenitud de Dios, donde exhiban la gloria y el poder de Dios, donde no haya una guerra interior para poder hacer lo que la fe dice, sino que naturalmente tu conducta, tu moral está destinada, manejada, como dice Romanos 8:14, dirigida por el Espíritu de Dios. ¿Qué va a pasar? Nos llamarán benditos, nos llamarán justos. ¿Y qué dice el Señor? Mi mano está sobre los justos. No dejaré que pasen hambre, no dejaré que tengan necesidad. La pestilencia no los va a tocar. Habrá oscuridad ya, pero ellos tendrán luz. Aquellos estarán enfermos, pero ustedes serán saludables. A ellos no les prosperarán las empresas, pero a ustedes les va a prosperar, porque yo los necesito saludables, sanos, con riqueza, para poder llevar un evangelio en el último tiempo, en donde la señal y el milagro corra por todo el mundo, donde la vida del Espíritu sea floreciente, donde desde el que se para en la puerta hasta el que está en los baños, hasta el que recoge los papeles, el que está en el parqueo, en todos está la sonrisa, la vida, la plenitud, el brillo de Dios. Ya no estaremos discutiendo ni peleando por sentarnos en la primera fila para que nos toque el predicador, el pastor. No, nosotros donde nos sentemos seremos la luz de Dios, seremos el brillo de Dios, seremos la sal que necesita alguien que está insípido, seremos el consejo que alguien necesita, seremos la salud para el que esté enfermo, tendremos la manera de parte de Dios como dar una receta a alguien para que pueda salir de donde está. Eso va a ser la iglesia. Y este año 2010
miles de miles de miles lo van a alcanzar. Pero también sé que miles de miles van a estar mal, porque no van a cambiar sus vidas. Y la palabra es una sola. Y lo vas a ver con tus propios ojos. Tienes la oportunidad de pertenecer al bando de los que triunfan de la mano de Dios. Ahora se me acabó el tiempo, como es de costumbre. Y yo te deseo que en esta noche tú digas: Señor, tengo que examinarme, me tengo que mirar en un espejo, si sigo siendo como soy. Mañana cuando ore, me voy a llegar a dar una retahíla de oración. Hay personas que cuando oran desbaratan al diablo, le quitan los cachos, le quitan la cola, le quitan la espada, lo sientan, le echan zancadilla, le hacen de todo al diablo, pero sus vidas interiores no la tocan. Hablan para otros de todo, pero para ellos no hablan nada. Y el diablo dice: mira, le mandé un maniquí y mira cómo lo volvió, porque ni siquiera era el diablo el que le estaba pegando. No, vamos a ser eficaces, a tener una oración eficaz. Vamos a ponernos delante de Dios, vamos a exponernos a corazón abierto a que el Espíritu Santo nos haga una cirugía de parte del Señor Jesucristo. Así que te declaro una bendición para esta semana, que te expongas a la luz del Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, que tu vida sea cambiada. Amén y amén.